Bueno, vimos cómo calcular cada uno de los costos, costos variables, medios, costos fijos medios, costos marginales. Una vez que tengamos claro y hayamos repasado bien las fórmulas que hemos puesto aquí, podremos hacer cálculos intermedios. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí la fórmula del costo marginal, donde vemos que es la variación del costo total sobre la variación de las cantidades producidas. Estas unidades o estas variaciones surgen de calcular las cantidades producidas en un segundo momento menos las cantidades producidas en un momento inicial. ¿Sí? Esa variación es producto de comparar dos momentos distintos. Entonces nosotros, teniendo esta información, podemos hacer otros cálculos dependiendo de los datos que tengamos. Por ejemplo, podemos partir del costo marginal para llegar a calcular las variaciones o las cantidades en un momento y otro. Todo va a depender de qué información poseamos. Lo otro que es importante que sepamos hacer es graficar. Aquí abajo de la tabla, en el libro de Salvatore, tenemos graficado la información que está en la tabla. Entonces, ¿cómo hacemos para graficar? Esto lo habíamos visto en clases. Lo que vamos a hacer es primero tener claro cómo se grafica qué va en cada uno de los ejes. Nosotros sabemos bien que los costos es una variable dependiente que depende de las cantidades producidas, la suma de los costos totales, los costos variables dependen de las cantidades que se produzcan. Por lo tanto, las cantidades es la variable independiente. La variable dependiente son los costos. Entonces, ¿cómo vamos a graficar esta información? Para empezar, tenemos que tratar de que nuestro gráfico tenga una estructura que no sea ni demasiado grande ni demasiado chico, que uno de los ejes no sea demasiado largo y el otro muy cortito. Por lo general, lo que se hace es que el eje de las y sea aproximadamente entre un 70 y un 80% del eje de las x, es decir, si usamos 10 centímetros para poner la información en el eje x, vamos a usar entre 7 y 8 centímetros en el eje de las y. Por lo tanto, los datos de las tablas que vamos a utilizar tienen que entrar en esa distancia. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de graficar, por ejemplo, vamos a tomar los datos de la variable cantidades. Las cantidades que van en el eje de las x tienen valores que van desde 1 a 6. Es decir, vamos a mirar el menor valor y el mayor valor, con saltos de 1 en 1. Los cambios en la variable van de 1 en 1 y los valores extremos son 1 y 6. Esta información es importante analizarla de esta manera porque eso lo vamos a trasladar al eje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, supongamos que aquí la distancia entre 0 y 1 es de 1 centímetro. Es decir, que el salto de una unidad en las cantidades tiene como correlato una distancia de 1 centímetro. Por lo tanto, si damos otro salto de una unidad, la distancia tiene que mantenerse. Eso es lo que se llama respetar la escala. Necesitamos mantener la escala, ya sea no solamente numéricamente, sino también en las distancias geométricas. Entonces aquí la línea va a ser siempre de 1 centímetro cuando los saltos sean de 1 en 1. Es decir, siempre vamos a mantener saltos de 1 en 1, porque en este caso la información da cambios o variaciones de una unidad. Si fuera de 10 en 10, 20 en 20, 5 en 5, 3 en 3, dependiendo de cuáles sean los saltos que vayamos a elegir. Posteriormente vamos a ver algún otro ejemplo de estas características. Pero siempre el cambio numérico tiene que tener su correlato en una distancia similar entre cada cambio. Si usamos 1 centímetro, va a ser 1 centímetro siempre cada cambio. Lo mismo en el eje de las y. Si utilizamos, por ejemplo, aquí se utilizan
saltos de 10 en 10. ¿Por qué? Porque vamos a graficar aquí el costo medio, el costo fijo medio, el costo variable medio y el costo marginal. Para eso vamos a mirar cuáles son los valores más bajos y los más altos en los costos, estos 4 costos que queremos graficar. Por ejemplo, vamos a analizar aquí en la tabla el costo fijo medio. 60 es el valor máximo, 10 es el valor mínimo. En el costo variable medio, 30 es el valor máximo y 13,75 es el valor mínimo. En el costo medio aquí es 90 el valor máximo y 27 el valor mínimo. Y en el marginal es 10, 20, 45 es el valor máximo y 5 es el valor mínimo. Y entonces tomamos la información de estas 4 variables y vemos que el valor mínimo de las 4 es 5 y el valor máximo de las 4 es 90. Por lo tanto, tenemos que decidir qué tipo de variación numérica va a tener el eje de las y. Y entonces aquí Salvatore nos hace esto muy sencillo, toma un cambio de 10 en 10, lo cual tiene sentido porque la mayoría de los números son números enteros, redondos, cercanos al 0, y es más fácil ubicar el resto de los números como el 5, el 45, el 1375 o el 2875, se salen un poco del patrón que está siguiendo el resto de los números, pero de todos modos no es tan difícil ubicarlos. Entonces lo que vamos a hacer es considerar saltos de 10 en 10, y aquí fíjense que las distancias son menores. Supongamos que la distancia es de medio centímetro. Entonces, de 0 a 10 tenemos medio centímetro, de 10 a 20 hay otro medio centímetro, y así se va respetando la escala. Los saltos numéricos son de 10 en 10, tiene que respetarse esa variación numérica con las distancias en el eje. Las distancias en el eje también tienen la misma distancia siempre. Si son de medio centímetro, entonces siempre se respeta medio centímetro en cada uno de los cambios. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que cada vez que vamos a graficar, por ejemplo, tomamos para la unidad 1 de las cantidades, vamos a tomar, por ejemplo, el costo medio. Para 1 de cantidades corresponde 90 pesos de costo medio. Entonces nos vamos a la posición de la unidad 1 y subimos verticalmente hasta el valor 90 y allí hacemos un punto. Luego buscamos 2. Las cantidades 2 se corresponden con 50 pesos de costo. Entonces vamos a la unidad 2 y subimos hasta la línea de 50 pesos y allí hacemos un punto. Y así sucesivamente con cada uno de los puntos del costo medio. Luego simplemente unimos esos puntos tratando de darle una forma de curva y teniendo en cuenta que una curva no es otra cosa que la unión de infinitos puntos que la conforman y que al unirnos nos da esa representación gráfica. Lo que sale de este patrón es la gráfica que normalmente se realiza con el costo marginal. Como el costo marginal es una razón de dos variaciones, tomamos nosotros normalmente la variación de las cantidades y la variación del costo total. Y entonces cada uno de estos números que salen de esa división, que es el costo marginal, no es otra cosa que un promedio entre dos números. Entonces lo que se utiliza normalmente es graficar con lo que se llama puntos medios. Entonces, por ejemplo, aquí en las cantidades 2, nosotros vemos que el costo marginal es de 10. Pero nosotros no vamos a graficar como lo hicimos con el costo medio, donde tomamos 2,50 y subimos a partir de 2 en forma vertical hacia el valor de 50. Lo que vamos a hacer con el costo marginal es que vamos a ir medio punto antes de 2 y allí recién vamos a buscar el valor de 10. Vamos al gráfico y lo vamos a entender mejor. Para 2 correspondería subir hasta 10, pero con puntos medios significaría que vamos a ir medio punto antes y recién allí vamos a subir verticalmente hasta el nivel de 10 y allí vamos a hacer el punto.
Si observan aquí en el gráfico, eso es lo que sucede en cada uno de los puntos. Para 3, en la tabla, correspondería 5 unidades de costo marginal, o 5 pesos mejor dicho. Y entonces deberíamos hacer así, 3 y buscar el número 5, pero como lo graficamos con puntos medios, vamos a 2,5 y subimos hasta el 5. Y así hacemos con cada uno de los puntos y luego los unimos. Un detalle no menor que debemos tener en cuenta es que el costo marginal, cuando está subiendo, tiene que cortar al costo variable medio y al costo medio total en sus puntos mínimos, es decir, en la parte más baja de las curvas. Siempre tiene que suceder eso. El costo marginal va a cortar en su parte ascendente al costo variable medio y al costo medio total. Lo que sucede con el costo fijo medio, que se puede no graficarse en el mismo gráfico, ya que esto no reflejaría lo que queremos graficar cuando analizamos los costos. El costo fijo medio, al graficarlo de esta manera, siempre va a tender a acercarse al eje de las X, porque estamos dividiendo un número entero por un número un número fijo, no entero solamente, sino que es un número fijo que además se divide por un número que es creciente. Es decir, el numerador de la fracción se mantiene constante cuando el denominador va incrementándose. Por lo tanto, el resultado de la fracción se va achicando y se va haciendo cercano a cero, aunque nunca va a ser cero exacto, va a ser asintóticamente paralelo al eje de las X. Entonces esto va a ir achicándose cada vez más. Si nosotros prescindimos de este gráfico, del costo fijo medio, podemos ver eso mismo reflejado en la diferencia entre el costo promedio, por ejemplo en este punto de 90, y el costo variable medio. Nosotros sabemos que el costo medio es la suma del costo variable medio más el costo fijo medio. Por lo tanto, si en todo esto, en toda esta línea vertical, en el gráfico para la unidad 1, tenemos que el costo medio es de 90 y el costo variable medio, es de 30. Por lo tanto, la diferencia entre estos dos, que es toda esta área, es de 60, es el costo fijo medio. Entonces nosotros vamos a la tabla, vemos eso, el costo medio es 90, le restamos el costo variable medio y nos queda el costo fijo medio, que es de 60. La suma de estos dos es esto, por lo tanto, la suma de el costo fijo medio más el costo variable medio es el costo medio total. Por lo tanto, si al costo medio total le resto el costo variable medio, voy a obtener el costo fijo medio. De la misma manera, si al costo medio total le resto el costo fijo medio, voy a obtener el costo variable medio. Entonces, vemos en el gráfico que esta diferencia entre el costo medio y el costo variable medio, a medida que aumentan las cantidades, se va achicando. Se va haciendo cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, y aquí ya es cada vez menor. Justamente por esta causa, porque el costo fijo medio se va haciendo cada vez más chico. Obviamente, si se modifica la estructura productiva y la estructura de costos de la empresa, toda esta estructura de costos que hemos graficado se va a modificar y vamos a tener una nueva estructura de